Cordial saludo, mi nombre es David Fernando Herrera, estudiante del programa Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El día de hoy desarrollaré el ejercicio número uno del taller de estudiante número 2 correspondiente al curso de Física General, en el cual nos tengo que desarrollar una serie de preguntas utilizando el software de simulación de la Universidad de Colorado de La Rampa. Eh, Bueno, la primera pregunta que nos dice realice un ejercicio de exploración en el simulador e indique qué sucede con la dirección de cada una de las fuerzas que actúan sobre el objeto que están sobre la rampa. Entonces, al abrir el simulador tenemos pues, una rampa, tenemos una animación de un archivador, el cual se sometió a una serie de fuerzas. Le puedo aplicar unas fuerzas, puedo variar la posición, puedo variar el ángulo de la rampa. Y nos pregunta qué sucede con la dirección de cada una de las flechas. Bueno, las flechas representan el sentido de cada una de las fuerzas. Entonces, a medida que yo cambie la posición o el ángulo, principalmente el ángulo, pues van a variar el sentido de las fuerzas. Por ejemplo, aquí vemos que la normal varía en función del ángulo que se aplica. Vemos que el peso pues, siempre es perpendicular al objeto. Y que si yo coloco unas fuerzas negativas, pues va a cambiar el sentido de la fuerza hacia donde lo estoy dando, o si los coloco pues positivas, también pues me cambia el sentido de la simulación y ahí se ven reflejadas el sentido y la dirección de cada uno de los vectores de fuerza. Entonces nos dice que el literal B nos dice haga clic en reiniciar y responda por qué la flecha roja la fricción apunta cuesta arriba. Y nos hace la pregunta de que puede el archivador realizarse en las condiciones dadas después de reiniciar el simulador. Bueno, ahí acaba de reiniciar el simulador y vemos de que el archivador se mantiene quieto. La flecha roja apunta hacia arriba o cuesta arriba por la tercera ley de Newton. Y la cuestión es que esta flecha o esta fuerza está en contraposición a la fuerza resultante entre la fuerza normal y el peso. Esto es algo que abordaré más adelante. Y por eso en un principio, pues vemos que la fricción está hacia arriba, cuesta arriba. Con esas condiciones, al dar el play al simulador, pues no se va a mover, puesto que la resultante no contrarresta la fuerza de fricción y por eso pues el archivador se queda quieto. Nuevamente reinicio el simulador y literal se nos dice que reiniciemos, modifiquemos el valor de la fuerza hasta que llegue de la fuerza aplicada hasta 200 newtons y que miremos a ver qué pasa. Y nos dice que a pesar de que la fuerza aplicada es mucho mayor que la fuerza de fricción, el archivador no se mueve. Nos preguntan por qué. Bueno, nuevamente no se mueve puesto que la fuerza resultante, es decir, ya la fuerza aplicada con respecto a la fuerza normal y peso, la suma de todas esas fuerzas, esa fuerza resultante no es suficiente para contrarrestar la fuerza de fricción y por eso el archivador se mantiene quieto. Entonces, pues vamos a pausarlo un momento, vamos a aumentarle el valor de la fuerza aplicada y ya vemos un vector verde que aparece que es la fuerza total. Si yo doy play al simulador, pues el archivador se va a mover. Entonces nos preguntan qué significa esa flecha verde que aparece ahí. Nuevamente pues vamos a hacer una simulación. Reiniciamos. Y esa flecha verde que vamos a ver ahí, esa flecha verde que vemos ahí es la fuerza total de las fuerzas. Entonces también nos describe una fuerza que es paralela a la rampa, una fuerza gravitacional paralela a la rampa que no se ve, pero sin embargo existe. Nos piden que la definamos en una ecuación. Entonces yo la definí como que la fuerza paralela es igual a la fuerza normal menos el peso, es decir, la fuerza resultante de esa misma fuerza que en un principio dije que se está contrarrestando a la fuerza de fricción, es esa fuerza paralela que es igual a la fuerza normal del archivador sobre la rampa menos el peso, y en total, o sea, todas las fuerzas netas, se expresaría matemáticamente como la suma de la fuerza que le estoy aplicando más la fuerza paralela a la rampa
más la fuerza de fricción. Obviamente, pues sería la suma factorial y pues se tendría mucho en cuenta el sentido de cada una de ellas, si se está empujando o si está poniendo así cuesta abajo o cuesta arriba, la fuerza aplicada. También influye mucho el ángulo de inclinación de la rampa. Entonces, la siguiente pregunta que yo hago es, ¿por qué se necesita más fuerza aplicada para mover un cajón cuesta arriba en las mismas condiciones? Vamos a colocar las mismas condiciones, pero esta vez vamos a colocar el cajón en las mismas condiciones que nosotros literales. Entonces, vemos de que tengo que hacer mucha más fuerza para siquiera mover un poco el cajón. Ya voy por los 2400 newtons y 2600, 1700 ya veo una fuerza resultante. Entonces, esa es la pregunta que hago a mis compañeros. Por lo demás, muchas gracias por su atención.